Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a los terceros encuentros profesionales del vacuno de carne. Bueno, este año, que es un año, como todos sabemos, bastante especial, por la pandemia, sobre todo por la pandemia COVID-19. Hemos pensado que, bueno, que deberíamos seguir haciendo estos encuentros. Evidentemente no se puede hacer de forma presencial, pero creo bueno, que era bueno hacerlo, y entonces hemos optado por la vía de una webinar, ¿vale? Vía online. Entonces, hemos preparado una mesa redonda que hemos hecho ya durante unos 3 o 4 años en el salón de actos de la Feria de Salamanca, y en este caso que es bueno, que a la gente le gusta este formato y vamos a seguir haciéndolo. Entonces, vamos a dar comienzo de esta webinar, y os presentaré en principio. No quiero extenderme mucho porque yo creo que lo principal es establecer diálogo y que estos tres expertos que van a integrar la mesa redonda den su opinión de los temas que vamos a sacar a colación. Y por eso, sin más, voy a presentaros la titulación. El título de estos encuentros lo hemos llamado Crisis en el sector: cómo afecta y afectará el COVID al sector del vacuno de carne. Creo que es un tema que está en boga de todos, está en la boca de todos. Todos los días, el que estemos en la calle, tenemos comentarios de todo el tema de cómo está el sector, de la crisis que tiene. Entonces, por eso hemos intentado reunir a tres personas que yo creo que son entendidos en el sector, que están dentro del sector y que todos los días les piden opinión de todos estos temas, ¿vale? Lo primero es agradecer a estos tres integrantes la presencia en esta mesa redonda. Me consta que son días festivos para alguno de ellos, con lo cual doblemente el agradecimiento. También agradecer al equipo de marketing de Nanta por la organización de todo este evento. La verdad es que han sido todo facilidades. Bueno, agradecer a todos los compañeros que me han ayudado a organizar todo este evento, ¿vale? Paso a presentar a los ponentes. Primero, Agustín de Prada, que es director de Soproba Castilla y León, persona que lleva años en ese puesto y es de sobra entendido en este sector. El segundo es Eduardo Linares, director regional de Laboratorios CETIS, que también es un miembro importante de varios de los comités que se organizan en el tema de vacuno de carne. Y por último, Joan Riera, que bueno, es más conocido para todos porque ha repetido más veces presencia en el Salón de Actos de Salamanca, que es nuestro jefe de producto de vacuno de carne de Nanta, ¿vale? Vuelvo a insistir, muchas gracias por la colaboración. Voy a explicar un poco la dinámica de cómo intentar hacer la mesa redonda, ¿vale? Yo haré un par de preguntas un poco para introducir el tema, generales para los tres ponentes, y vosotros en cualquier momento, los que participáis en este evento, como espectadores, podréis hacer preguntas. Hay dos canales para poder hacer preguntas. Abajo en la pantalla vuestra os aparece un botón que pone preguntas y respuestas. Ahí podéis escribir las preguntas que queráis, yo las veré y las trasladaré a los integrantes de la mesa redonda. Sí os agradeceré en caso de que podáis decir a quién va dirigida esa pregunta, si va para los tres, si va por un concreto, si va para dos o para lo que, ¿vale? Puedo yo realizar la pregunta. Después hay otra posibilidad, que esa quizás la dejaremos casi para los últimos momentos. Creo que es mejor para no cruzar muchos sonidos y por ahí, que es la que tenéis abajo de los participantes. Podéis levantar la mano y yo os daré paso, ¿vale? Al final de la mesa redonda abriremos este tema y los que queráis hacer la pregunta con vuestro audio. Me han preguntado algunos, no se os va a ver, no os preocupéis por ese tema. No hace falta que os arregléis mucho, no se os va a ver. Simplemente se os va a escuchar, ¿vale? Sin problema ninguno, ¿vale? Entonces, sin más, vamos a dar comienzo un poco a esta mesa redonda y a esta webinar, ¿vale? Lo primero es reconocer el título, si es verdad o no es verdad lo que estamos poniendo. Es decir, yo voy a los tres ponentes, ¿vale?
¿Estamos de acuerdo en que el sector está viviendo una crisis importante? Eso lo primero es saber si reconocemos que eso o no, porque igual no es así. Podéis hablar el que queráis. Agustín, por ejemplo, puedes empezar tú si quieres. Vale, bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, les quiero dar las gracias a Nanta. Sé que son momentos complicados, sé que se suspenden muchas cosas, pero yo creo que es importante que sigamos con las iniciativas. Y yo creo que estos encuentros profesionales, pues creo que son bastante interesantes. Respecto a la pregunta, crisis, yo entiendo que sí, esto es una crisis mundial, es algo que ha paralizado el mundo. Y esta paralización en general pues al sector pues le ha afectado. Y creo que se agrava porque el año pasado también tuvimos un año malo. Entonces venimos de un año complicado, el 2019 para el sector vacuno, y nos hemos encontrado con una situación de crisis mundial como es la que estamos atravesando. Entonces, pues claro que sí, para mí el sector vacuno español en particular está en una crisis. Eduardo, ¿qué opinas? Exactamente igual que Agustín. Daros las gracias a Nanta por contar con Zoetis para el evento de Salamac 2020. Un evento diferente, distinto, pero no por ello menos interesante. Y tal como decía Agustín, tenemos que seguir formando, tenemos que seguir debatiendo, tenemos que seguir proponiendo, porque en la situación de crisis que vivimos, crisis global que vivimos, una situación totalmente desconocida para todos, que nos está haciendo sobre todo improvisar, porque no tenemos certeza absolutamente de nada, ni tan siquiera a corto plazo, a una semana vista. De cualquier manera, yo creo que reconociendo que venimos de una crisis que no solamente está provocada por el COVID, sino que ya en el 2019 empezamos a ver que el sector tenía un problema de rentabilidad y de precios, o de precios y de rentabilidad. Yo creo que ahora más que nunca tenemos que centrarnos en cada uno, en lo que tiene que hacer, en lo que sabe hacer y sacarle el mayor partido a las herramientas de las que dispone, ¿no? Al final, las situaciones de crisis o no crisis son situaciones externas y que influyen en el entorno, pero en el día, en la casa de cada uno tiene que poner de su esfuerzo, de su conocimiento y de su actitud para intentar tirar para adelante y modificar pautas para mejorar. Estamos en una situación de crisis, pero tampoco, yo creo que tenemos que ver también la parte positiva, porque tampoco somos uno de los sectores que más afectado esté por la crisis. Entonces, bueno, yo creo que hay que ser positivos y aún estando en crisis sabremos salir de ella. Joan, ¿tu opinión? Buenas tardes a todos. Primero, gracias por organizar las charlas, como cada año. Bueno, sin lugar a dudas, sí estamos en una situación de crisis. Siempre tenemos que evaluar las tres patas de la crisis, que es producción, consumo interno y exportación. Que esta crisis se ha agravado por el COVID, totalmente de acuerdo, pero ojo, ya teníamos algunas luces rojas el año pasado, como ya ha apuntado un poco tanto Eduardo como Agustín. Si la crisis muchas veces lo vemos como un reflejo de precios, si cogemos la lonja de Binèfar, por ejemplo, en los machos de 320 kilos, el precio promedio de hoy, del 2017, la semana de hoy, era 4,07. Hoy estamos a 3,60. O sea, es una manera de poder evaluar esa crisis. Si nos vamos a las hembras, la situación es parecida. En el 2017 estábamos a 4,11 y a día de hoy la lonja marca 3,73. Por lo tanto, estamos en una crisis, la podemos evaluar económicamente, ¿no? Y, de hecho, si miramos un poco también el balance o el porqué un poco de esa crisis, es que hemos ido aumentando la producción considerablemente. Pensemos que en el 2015 estábamos sobre los 626.000 toneladas de carne y en el año pasado rozamos las 700.000 y sin embargo yo creo que eso
con todos los esfuerzos que se han hecho desde mataderos, asociaciones de productores, Provacuno, para aumentar la exportación, no hemos conseguido aumentar la exportación a los niveles que esa producción nos empujaba, y una realidad que es común en todos los países desarrollados. El consumo interno disminuye. Disminuye principalmente por dos razones. Por una población en parte que envejece y por unas nuevas generaciones que tienen unos conceptos de, bueno, de salud o de cuidado de animales distintos a los conceptos que podemos tener nosotros. Pero sin ninguna duda estamos en una crisis. Esa es la segunda parte de la pregunta que os iba a hacer. ¿Vosotros creéis que la crisis está solo exclusivamente por la pandemia o, como bien dice Joan, ya se preveía este momento? ¿Qué opináis? Por ejemplo. Hombre, lo que decía, lo que estamos diciendo, cuando hay una crisis se ven más las carencias y el sector tiene una serie de carencias que tenemos que hacer una reflexión toda la cadena. Lo que habla Joan, la producción no va al paso de la industria de la comercialización y eso es un problema. Tenía que estar mucho más unida, tenía que estar mucho más con mucha más información entre los dos para no llegar a unas cifras, unas cuotas de producción como fue el año pasado, de rondar las 700.000 toneladas, que nuestro sistema de comercialización no da abasto. Entonces, eso es algo que nos tenemos que hacer ver. Aparte, que nuestro sector pues, no tiene el margen de maniobra que puede tener la cadena del pollo o la del cerdo. Tenemos una cadena de producción mucho más larga y eso nos hace pues, que cuando queremos rectificar nuestros errores, pues nos cuesta más enderezar el mercado. Y yo creo que es algo que tenemos que trabajar. La Interprofesional yo creo que está trabajando bien en comercialización, internacionalización, pero en la producción tiene acompasada con la industria. Y yo creo que esto no se produce y esto nos hace pues que aparte de la crisis que tenemos del COVID-19, pues como sigamos sin esa unión, sin estar en relación, volveremos a estas situaciones pues en la manera que nos metamos en estas cifras de producción. Totalmente de acuerdo, tanto con Joan como con Agustín. Yo creo que han tocado los puntos clave de la situación. El COVID simplemente ha sido, digamos, la gota que ha colmado el vaso en un momento nada óptimo del sector, que venía ya arrastrando una serie de problemas, no del año 2019, sino de antiguo. Un sector que va a tener que revisar un poco su estructura y apostar por una fusión o por una concentración mayor de la que hay ahora. Concentración que nos llevará a que grandes productores o grandes comercializadores estén bajo el mismo criterio, el mismo paraguas. Y uno de los pilares, yo creo que fundamentales, y el sector debería de valorarlo de esa manera, ha sido la creación de Provacuno. Provacuno, con todas las peculiaridades del sector, con todas las dificultades que en su momento cuando se creó, se inició, al final ha hecho un gran trabajo, está haciendo un gran trabajo de defensa y de promoción de la carne de vacuno, una carne diferente, una carne distinta, una carne de muchísima calidad que compite en un mercado distinto al de otras carnes, pero que no sabemos valorar, no sabemos valorizar, no sabemos multiplicar ese efecto de aumento de consumo, tanto a nivel interno como a nivel externo, y luego no tenemos las estructuras que tiene, por ejemplo, el sector del porcino para plantarnos en países de Asia o de cualquier otro punto del mundo y ser competitivos, ¿no? Hasta que eso no llegue, no tendremos una regularidad mayor en el sistema de producción, que por otra parte, como bien dijo Agustín, conlleva una problemática de tiempos, una problemática de proceso, una problemática de tipología de animales. Es una complicación adicional, pero que vuelvo a insistir, tenemos que ser positivos en este momento,
Se han dado los primeros pasos con respecto a la promoción del consumo, que llevábamos 25 años recibiendo palos de todos los sectores y de todos los frentes posibles, y bueno, ya hay por lo menos un ente que aglutina la defensa del producto, y yo creo que ese es el primer paso. Vamos a ver si somos capaces entre todos de conseguir que esa línea marque una diferencia. Muy bien. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha comentado, ¿no? A ver, totalmente de acuerdo en que debe haber mucho más vaso comunicante entre producción y comercialización. Yo creo que ahí el elemento clave es la interprofesional. La interprofesional que no solo nos permita, y muy buena labor, y evidentemente, como uno de los objetivos, aumentar y potenciar nuestra exportación, sino también romper un poco a veces o unir esos puentes a veces entre el segmento productivo y el segmento de comercialización. Por ejemplo, o sea, podemos decir que se está haciendo un esfuerzo en exportación, pero este año en exportación en carne hemos bajado un 6 y pico % a mes de agosto. Por lo tanto, quizá no estamos fidelizando suficientemente bien esos canales de exportación con una carne claramente diferenciada, como ha dicho Eduardo, algo que nadie pone en duda, pero que a pesar de los esfuerzos que se están haciendo, no conseguimos fundamentar canales de comercialización que sean más estables. Y ese es una de las labores que evidentemente debe hacer el sector. En cuanto a lo que comentaba Eduardo de concentración, sin ninguna duda, siempre que hay unos momentos de crisis, la concentración del sector aumenta en velocidad. Hemos de tener en cuenta que a día de hoy hay alguna comunidad autónoma prácticamente con récords de producción en la situación donde estamos. Quizá también ahí porque se está concentrando mucho más rápidamente que en otras zonas de España, pues la producción, pero sin lugar a dudas por ahí viene el camino. Bueno, primero, muchas gracias a los espectadores, porque ya veo que hay alguna pregunta ya hecha. De hecho, bueno, como se trata de una mesa redonda y la idea es esa, voy a empezar a preguntar, ¿vale? La primera que me lanzan es para Joan Riera. Un poco más o menos lo ha contestado, pero bueno, para que eso. Esta bajada de precios de las lonjas que comentas, ¿que se ha acentuado en el periodo de pandemia o viene con caída de acciones? Viene un poco ya con caída. Pero si me permites una puntualización. Sí. ¿Con caída en todos los géneros de producto? O sea, me refiero, ¿en todas las clases de producto, en todas las clases de animales? ¿O se ha acentuado en unas más que en otras? Se ha acentuado más en macho y hembra y se ha suavizado más en frisón. Pero sí es cierto que esa bajada ya la venimos arrastrando, como comentaba Agustín al principio, desde el año pasado, o incluso desde algo antes del año pasado. Si pudiésemos mirar a nivel de precios, fijarse, por ejemplo, que a nivel de promedio, si cogemos los promedios, estaríamos de la foto fija hoy de una hembra con 2017, misma semana, es de 3,73, de 4,11 a 3,73, mientras que el promedio sería de 3,95 a 3,87. Por lo tanto, significa que ya veníamos, pero que evidentemente se ha agudizado en el último año. Pero ya hemos tenido problemas de rentabilidad el año pasado e incluso ya algo un poco a finales del 18. El coronavirus lo ha agudizado. Los demás, ¿qué opináis? Aunque no sea para vosotros la pregunta, pero bueno, podéis opinar. ¿Qué opináis de esta bajada de precios? Sí, no, hombre, todo al final vamos a mercados cada vez más especializados, entonces no todo se valora igual y yo creo que es bueno que no todo se valore igual. Entonces tenemos que tener claro cuando producimos
qué es lo que producimos, cuáles son nuestros mercados, cuáles son nuestras orientaciones, y eso tiene unas consecuencias. Entonces, bueno, hay que adaptarse al mercado, hay que ver qué exige el mercado, qué pide, y bueno, y lo que decíamos antes, no hay unión entre la producción y la comercialización, pues como los agricultores. Cuando se plantan muchas patatas, pues baja el precio, y porque no hay esa relación. Entonces es importante que cada día pues trabajemos más conjuntamente para conocer bien qué es lo que tenemos que producir, cómo, y evitar pues estas situaciones que no son agradables para el sector productor, que siempre es el eslabón más débil. Totalmente de acuerdo. Al final estamos en un mercado de fluctuación influenciada por factores, en la mayoría de los casos, con poca repercusión en cantidad, pero con mucha repercusión en precio, como puede ser la exportación en vivo. La exportación en vivo no deja de ser una necesidad obligada en un país con excedente como el nuestro, y que nos está salvando de seguramente situaciones más complicadas que las de ahora. Pero al final, si vemos las estadísticas de animales exportados en cualquiera de los años desde que empezamos con esta práctica, con este negocio, las partidas de animales que salen son insignificantes. Sin embargo, son claves para regular un precio. Un precio que no tiene en cuenta tampoco lo que en teoría debería ser el punto de partida, que son los costos de producción. Costes de producción sabiendo que el producto que estás produciendo va a tener un mercado X, el que sea, en función del paraguas en el que te haya posicionado, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes retos también del sector. El sector tiene que establecer una línea de conocimiento de cuáles son sus costos de producción, de qué tipología de animales es el que el mercado está dispuesto a comercializar y tiene más fácil la comercialización, y las grandes compañías, las grandes empresas, tanto a nivel estatal del Ministerio como de Provacuno, como de cualquier organismo. Nosotros en Zoetis también queremos poner nuestro grano de arena. Hemos hecho viajes, hemos organizado viajes para conocer mercados diferentes, mercados distintos, mercados en los que podamos posicionarnos como una carne de calidad y una carne diferente. Y esa línea de trabajo, pero con una inversión muchísimo mayor que la que se está haciendo y con mayor persistencia, con mayor empuje, con mayor equipos de comercialización de carne y venta, es la única que podrá un poco modificar lo que sea la estructura del negocio de cara al futuro. El mercado interno es el que es, podremos estabilizarlo o incluso aumentar un poco el consumo. No creo que seamos capaces de influenciar mucho en eso, porque como bien decía Joan antes, la sociedad ha cambiado, la sociedad, el consumidor nacional quiere una carne saludable, quiere una carne que cuide el bienestar del animal. Ahora con la pandemia se ha visto que quiere una carne de cercanía, de su entorno, de sus zonas más cercanas. O sea, que es que estamos produciendo un producto que cada vez tiene unos requerimientos más subjetivos, pero que nosotros quizás no hayamos todavía cambiado el chip en ese sentido, y esa es otra de las grandes batallas que tendremos que librar. Tenemos que hacer un producto no solamente de calidad, como estábamos haciendo hasta ahora, no solamente sano, como estábamos haciendo ahora, no solamente con criterios de bienestar, como estamos haciendo ahora, sino un producto que además añada valor añadido al consumidor. En fin, el reto es importante, y el reto yo creo que es apasionante por otra parte. Esa es una de las cosas que yo quería también introducir en el tema. Creo que es una carne que está producida con unos estrictos controles, con una normativa que en muy pocos lugares del mundo es tan estricta. Y sin embargo, yo creo que es cierto que el consumo interno cada vez baja más, pero yo creo que el propio ciudadano español no sabe realmente las obligaciones que tienen los ganaderos y la industria para producir esta carne de vacuno. ¿Creéis que sería bueno campañas para que sepan exactamente lo que se exige a estos ganaderos, y no por el contrario lo que se exige a otras carnes que vienen de fuera?
Yo, si me preguntan a mí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay una desconexión entre el sector productivo agrario y el consumidor final. El consumidor final, yo creo que desconoce mayoritariamente el esfuerzo, los controles, la calidad, cómo se trabaja en sostenibilidad, todos los controles que lleva una carne hasta que llega a matadero, que llega al mostrador y que llega a su casa. De hecho, en las reuniones de ProVacuno, uno de los temas que salieron fue qué podemos hacer para conectar más esa sociedad de las grandes ciudades con el sector productivo, para aumentar ese conocimiento y buscar esa confianza. En eso estoy de acuerdo. Yo creo que aquí tenemos un gap importante. Los demás, ¿qué piensan? Agustín, no se te oye, Agustín. Agustín, estás con el micro cerrado. Se ha cerrado el micro. ¿Sí? Bueno, si os parece, voy yo contestando en mi trabajo. Agustín, sí. Por favor. No, pues nada, que lo que decía, que yo estoy totalmente con Joan y lo que decía antes Eduardo. Llevamos 25 años en que el consumidor solo ha escuchado malas noticias de nuestro sector. Y aún así ha valorizado siempre nuestra carne. Pero es algo que vamos con mucho retraso. Entonces, hay que hacer campañas, sí, hay que ver, eso ya los profesionales tienen que decir cómo, a quién y demás, pero es básico. El consumidor de la ciudad ahora mismo lleva un ritmo de vida que le interesa poco ciertas cosas, solo se interesa para cuando hay problemas, y yo creo que eso tenemos que revertirlo. Tenemos que ese consumidor esté al tanto de todo lo que hacemos, de la trazabilidad, de temas medioambientales, de sociales, económicos, de lo que conlleva nuestro sector, de la importancia que tiene, y de que él va a cubrir sus expectativas de que cuidamos el medio ambiente, cuidamos el bienestar de los animales, cuidamos la alimentación que les damos a los animales. Entonces es importante que todo eso se comunique. ¿Cómo? Pues eso, a través de la herramienta que tenemos, que es ProVacuno, pues la que tiene que hacer todo este trabajo. Estamos todos de acuerdo. Por supuesto que hay que hacer promoción. En un sector en el que hemos llegado tarde precisamente a esa promoción, en la que durante muchos años todas las noticias que han aparecido del sector han sido en gran parte negativas. Darle la vuelta ahora a esa percepción que tiene el consumidor, pues no va a ser fácil. Lo que pasa es que, como casi todo, la administración tiene que hacer su parte, la interprofesional está haciendo su parte, tiene que hacer un esfuerzo titánico de aglutinar toda esa información y todos esos valores de la carne. Las marcas privadas tienen que hacer también su parte, pero en ese aspecto yo creo que si echamos la vista atrás, el sector ha evolucionado de una manera brutal en los últimos, no lo sé exactamente, pero quizás 5 o 6 años. Hemos pasado de solamente hablar de canales a tener ya una cantidad de marcas de carne en el mercado posicionadas con gran prestigio, con una gran inversión de marketing detrás de ellas, y precisamente poniendo en valor lo que todos sabemos que tiene la carne de vacuno. La trazabilidad que tiene la carne de vacuno, el control sobre la producción que tiene la carne de vacuno en Europa, yo creo que no la tiene ninguna carne en el mundo. En Sudamérica ahora están vendiendo, en su momento vendió Uruguay el control sobre la trazabilidad como un valor añadido y como un hecho diferenciador, y ahora está Brasil a punto de desarrollar un programa parecido al de Uruguay de trazabilidad del animal desde que nace hasta que la pieza llega a casa del consumidor. Nosotros, esa trazabilidad nos vino impuesta. Nosotros le tenemos un carné a cada ternero que nace desde el día que nace, desde hace muchísimos años. Sin embargo, no hemos puesto en valor esos criterios de producción. Pero totalmente de acuerdo. La administración, ProVacuno, las marcas, y por eso decía yo antes,
nosotros de forma individual tenemos que ser multiplicadores de esa información, de esa propuesta, de esos valores, de esos conocimientos, para que llegue al máximo número de gente y se difunda los beneficios y la calidad que ponemos encima de la mesa. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. O sea, y siento envidia cuando ves carne de Nebraska, carne argentina, carne irlandesa, y la nuestra sí. es tanto o mejor. Pero ahí tenemos un gap, ahí tenemos mucho camino que recorrer. ¿Dónde está? Carne española, no lo sé, en Europa, ¿dónde la posicionemos? Bueno, eso es un trabajo de todos. Sin duda. Pero ahí siento yo una sana envidia. Por ahí van algunas de las preguntas de los participantes. La verdad es que la gente se está animando y está viendo varias preguntas. Pero bueno, alguna de esas preguntas va un poco por ahí, que cómo valoramos nuestra carne. Por ejemplo, Alfredo dice que crees que se debe valorar el trabajo que se hace en nuestro país para dar esta carne de calidad. ¿O prima solo el precio ante todo? Son preguntas que la gente sí se hace sobre este tema. La verdad es que es importante dar valor añadido a lo que estamos haciendo, porque si no, nunca vamos a ver la recompensa. Mi opinión en ese sentido es que a día de hoy todavía en nuestra carne prima más el precio que la imagen, la calidad y la marca. Es mi opinión. Sí. Tampoco soy especialista en comercialización. Pero otra pregunta también un poco a colación de este tema es, ¿sería importante hacer una campaña para incentivar y promocionar este consumo de carne, por ejemplo? En Semana Santa hubo una campaña importante para el tema de consumir cordero, de consumir lechazo. Es que el consumo de lechazo era muy bajo. Y sin embargo, con esa campaña sí se logró, a ver, no fue una bomba, pero sí se logró incentivar a los hogares a comprar lechazo en la carnicería. Sin embargo, esa campaña en las carnicerías, en tema de vacuno, ya la veo un poco fría. Y uno de los ponentes, de los participantes, también lo pregunta. ¿Creéis que sería bueno una campaña, ya no solo en precios, sino igual en otras cosas de ese tema, del consumo de la carne en la carnicería, que me consta que ha subido gracias a la pandemia? Pero, ¿creéis que sería importante? Sin duda. ¿O no solucionaríamos nada con eso? No, sin duda, al final, pero no importante en este momento. O sea, yo creo que lo que tenemos que interiorizar es que nuestra carne, con sus valores, compite con otras carnes. Tanto de la misma especie que vienen de otros países, como bien decía Joan antes, con una etiqueta como de superior calidad, cuando no es así, es una percepción que el consumidor tiene, porque nosotros no hemos sabido explicarle la diferencia entre nuestra carne y esa supuesta carne de mayor calidad. Y luego competimos con otras carnes de otras especies. Nosotros tenemos que hacer una promoción continua, no ahora que los precios no son los correctos, sino tiene que haber una competitividad del sector a la hora de producir, pero también a la hora de comercializar. Y eso solo se consigue si todos, aunados, desde la pirámide de producción, mandamos al consumidor el mismo mensaje, de manera continua, con campañas, con acciones, con promociones, con propuestas, no se trata de hacer una campaña en un momento determinado, se trata de estar constantemente promocionando el consumo de carne de vacuno nacional. Yo estoy de acuerdo con Eduardo. Yo creo aquella situación de los corderos fue un tema puntual, el cordero se vendía mucho en hostelería y está claro pues, que tuvo su éxito. Yo estoy de acuerdo con Eduardo que, como hemos dicho, tenemos que trabajar de forma sectorial y tiene que ser todos a una, tenemos que tener claramente los fines marcados, tenemos que no hacer nuestras guerras, que muchas veces esto se convierte en ir unos contra otros, y yo creo que nuestro fin tiene que ser el mismo: producción, comercialización, y tenemos que trabajar ahí. Para mí eso es básico. Tenemos que trabajar todos juntos, que luego las campañas que vayan acorde a eso
pero es importante que los intereses estén claros, que yo creo que algunas veces hay en cierta comercialización los intereses no son los mismos y por eso surgen los problemas. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, ¿no? O sea, está claro que jamás vamos a decir que no a una campaña para intentar aumentar el consumo interno. Lo que pasa es que yo creo que el consumo interno es un mercado ya muy, muy maduro. Evidentemente que se puede presionar y hemos de presionar, pero yo creo que nuestras esperanzas están en externalizar, en la exportación, en buscar mercados nuevos. Y ahí estoy totalmente de acuerdo con Agustín. Quizá muchas veces desde el sector comercialización no tenemos los mismos objetivos en ese sentido. Y eso sí que debería ser un objetivo totalmente consensuado. Nuestro futuro está claro que campañas internas que intenten fidelizar y aumentar el consumo interno son positivas, pero hemos de fijarnos nuestro futuro de cara a establecer canales estables de exportación. Yo creo que son las dos líneas ahora mismo, las dos líneas objetivas y claras que tiene la interprofesional. Es una promoción interna y promoción externa. Y daros cuenta de la situación que estamos en esa búsqueda de mercados exteriores, es que la interprofesional se tiene que hacer cargo, por ejemplo, de la traducción de los certificados que nos exigen ciertos países, porque el gobierno español no se hace cargo de eso. O sea, tenemos que empezar desde cero. Nos tienen que enviar Japón, por ejemplo, tiene que enviar su certificado en japonés, la interprofesional tiene que contratar unos traductores oficiales para que vean qué pone, adaptarnos, negociar. Entonces, es un trabajo que yo creo que está haciendo. Estoy de acuerdo pasa que es un trabajo que es a medio plazo. Entonces, poco a poco iremos viendo resultados, pero es algo que tenemos que trabajarlo sí o sí. Esa es una de las preguntas que, bueno, viene un poco a colación. Para solventar esta crisis, ¿veis una línea clara de acciones de mejora o un cambio drástico de sistemas productivos? ¿Qué tenemos que cambiar o mejorar? Y también hay otra pregunta parecida, bueno, en esta línea, que dice que me gustaría saber vuestra opinión sobre la concentración de oferta a través de un sistema de integración, que verdaderamente está creciendo importantemente en el sector, el tema de la integración. ¿Cuál es vuestra opinión en los dos sentidos? En el tema de líneas de acción y en el tema de los sistemas productivos de integración. Las líneas generales yo creo que hemos hablado un poco ya de ellas. Si ponemos ya los pies en el suelo, cada uno en su casa, que yo creo que al final el esfuerzo que tenemos que hacer es cada uno por mejorar en el ámbito en el que tenemos poder para mejorar, el cambio es evidente. Tenemos que producir cada vez con mayor calidad, producir cada vez con mayor seguridad, producir cada vez con mayor rentabilidad cuando el mercado así esté estructurado para que sea, y cada uno en su casa tiene que saber qué teclas tocar para que eso suceda. No va a venir ningún ministerio, ni ningún sector, ni ninguna empresa de fuera, ni ningún país importador de carne a resolvernos esos problemillas que cada uno tenemos en nuestra casa. Eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. Uno de los temas que quería introducir en el debate también era la repercusión que ha tenido en el precio de la carne y en el precio actual de los animales el canal Horeca nacional. O sea, el canal Horeca nacional, el cierre del canal Horeca nacional ha sido brutal, la repercusión que ha tenido, y todos esperábamos que el verano resolviera, y de hecho se inició con cierta resolución del problema, pero luego hemos dado marcha atrás, hemos vuelto a retroceder. Italia y Grecia nos han ayudado a que la bajada no sea todavía peor de la que antes describía Joan y las lonjas describen semanalmente. Y yo creo que en el canal Horeca sí que se había hecho un trabajo importante de promoción y se estaban viendo los resultados. Para el sector es crítico la restauración, los hoteles, los bares.
y vamos a ver el futuro de este sector, cómo queda en una situación como esta, ¿no? Ese es un tema también que tenía yo en perspectiva, el canal Horeca, la importancia que tiene. Ese canal Horeca la importancia que tiene es mayor en este sector del vacuno de carne o es en todos los sectores productivos. Hombre, yo no me atrevería a hacer comparación con otro tipo de carnes, pero yo creo que tanto como para el vacuno como para el ovino son, creo que más claves que para el resto de las carnes. Es una opinión también un poco subjetiva, lo reconozco. Estoy totalmente de acuerdo. Pero además, la valoración de las partes nobles en la canal de vacuno, no sé si será un 70 o un 80%, pero va todo canal Oroteca. Y sobre todo también de ciertas piezas que son las más valorizadas de la canal. Exacto. Y eso también te penaliza el resto. Yo, en relación a la pregunta que hacías, Tino, de líneas estratégicas, yo hay una cosa que creo que nos falta, así como que en el sector porcino eso existe y que el mercado nos lo exige, la internalización nos exige una industria también grande. Nos exige que tengamos varias industrias con una dimensión que sean los que tiren de ese carro. Porque al final en el mercado exterior no vamos a ir a vender canales, vamos a ir a vender piezas. Y para vender piezas necesitamos volumen y necesitas grandes centros de congelación a tal mercado le voy a enviar esto, a tal mercado. Entonces, para mí también quiero incidir en eso, que es importante también contar con varias industrias fuertes como sucede en porcino. Hay muchos productores, hay muchos tal, pero al final hay 4 o 5 empresas muy importantes con mucho volumen que son las que tiran de esa exportación del porcino. Y yo creo que en el vacuno nos falta coger también esa dimensión en la comercialización. En eso estoy de acuerdo. O sea, totalmente. Yo hace un tiempo visité un matadero holandés y tenías que ver ya con el despiece del vacuno, despiezaban ya la canal, pero totalmente, y ya automáticamente en el matadero valoraban qué parte de la canal y qué pieza valoraban más, en qué mercado y a dónde iba a ir. O sea, que lo tenían clarísimo en ese sentido. En cada parte del despiece, qué mercado de exportación o interno la valoraba más. Y ahí se dirigían. Está claro. Y evidentemente mataderos de tamaño, perdona. Es lo que te apuntabas, Agustín. Es una de las preguntas que también nos hacen los participantes, que si hay algún país que creéis que es puntero en incentivar y vender su producto, ¿y qué creéis que deberíamos de copiar de ellos o no? Yo creo que lo habéis dicho perfectamente. Tanto, ya no solo un país, sino simplemente mirar nuestro país en otro sector, como el porcino. Es decir, industrias grandes, industrias potentes que sepan hacer su trabajo. No. Otra de las preguntas... No, quería decir sobre todo hacerlo de forma conjunta. Cuando hablamos de Uruguay, cuando hablamos de Irlanda, es un trabajo país, el que está haciendo desde arriba hacia abajo, y eso es lo que tenemos que hacer. Olvidarnos de ciertas bobadas y trabajar por el bien. Y el bien es hablar con el de al lado. No nos olvidemos de eso y ser más fuertes, porque hemos hablado con los de al lado y podemos llegar a más sitios que uno solo. Eso yo creo que tenemos que trabajarlo, y esto es un trabajo a medio plazo, sin duda. Otra de las preguntas que nos hacen, la verdad es que los operadores están animando bastante, es ¿por qué vende la OMS, vende tanto la OMS que consumimos demasiado carne roja? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué la OMS nos vende como que consumimos demasiada carne roja? No. Ese es un buen debate. Si permitís mi opinión, yo creo que se está viendo que el consumo está bajando, pero el consumo de carne se está viendo también que están floreciendo enfermedades deficientes en niños por los cambios de dieta que está viendo también. Que eso es otra cosa que no se está viendo en la prensa también. Y la vamos a recalcar. Ese debate, el debate de las informaciones negativas o en contra o a favor de otro tipo de alimentación es interminable. O sea, al final, discutirle a la OMS
si es verdad o no en un debate la información que publica, no nos lleva a ninguna parte. Se puede debatir a la OMS si el trabajo que soporta ese estudio está bien hecho o no está bien hecho. Y eso lo tiene que hacer precisamente ProVacuno y sabemos que está en ello. Hay muchísimos intereses creados, hay mucho desconocimiento, hay mucha moda, hay mucho falso protección de los animales, o sea, pero yo creo que tenemos que convivir con esa parte de la sociedad. O sea, tú eres libre de decidir qué comes, tú eres libre de decidir si quieres comer carne o no, si quieres comer carne de animal joven o carne de animal adulto, de ternera, de vacuno, de cerdo, de conejo. Eres libre de hacerlo. Nosotros lo que tenemos que tener claro es que nuestro producto tiene que ir a un segmento de consumidor que está dispuesto a pagar incluso un poco más por nuestra carne, porque nuestra carne es diferente, es distinta, le aporta cosas que otras carnes a lo mejor no llega a aportarle, y ese tiene que ser nuestro objetivo de promoción, nuestro objetivo de convencimiento, nuestro objetivo de posicionarnos como marca, como producto diferenciado. La OMS va a seguir publicando informes para darle sobre todo también qué hacer a toda esa cantidad de funcionarios que tienen allí en sus sedes centrales y en todo su mundo. Y nosotros pues tendremos que rebatir con argumentos técnicos si en los informes técnicos en los que se basan soportan o no esas afirmaciones. Lo demás, yo creo que es perder el tiempo. O sea, vamos a promocionar la carne al que esté dispuesto a promocionarla y vamos a demostrar al que no la come que se está perdiendo algo en su vida. Meternos en una guerra de que si los animalistas, si no sé qué, si no sé cuándo, yo creo que no nos lleva a ninguna parte. Nada más que a un esfuerzo baldío y a un desenfoque de la realidad. Y la realidad es que tenemos que seguir convenciendo y promocionando del consumo y de los beneficios de la carne de vacuno. Yo creo en ese sentido, estoy de acuerdo. Yo creo que en la carne de vacuno lo que nos hace falta es buscar aliados. Y buscar aliados me refiero en el segmento educación, el segmento de nutrición humana, ese tipo de aliados que evidentemente soporten una información técnica que fundamente que un consumo moderado de carne roja no es que vaya contra la salud, es que es necesaria para la salud. No nos equivoquemos que hoy esos grandes institutos europeos están sufriendo la presión de los lobbies, animalistas, de lobbies lobby en el buen sentido de la palabra, de los veganos, de vegetarianos, que están presionando con sus objetivos de manera brutal. O sea, yo cuando un informe de la OMS, si no recuerdo mal, pone prácticamente en el mismo grupo la carne roja, el amianto y el tabaco, digo, algo no estamos haciendo bien, o algo se nos está escapando. En ese sentido, yo creo que no es básico. Es básico buscar aliados que refrenden los trabajos que de hecho ya se están haciendo para demostrar que un consumo moderado de carne roja no solo es conveniente, es que es necesario. Yo estoy de acuerdo con mis compañeros de mesa. Esto es una cuestión de intereses, pero de intereses hasta tal punto que la Unión Europea hace 3 o 4 meses ha planteado, ha publicado una estrategia de la granja a la mesa y el borrador del día antes a la publicación ponía que había que reducir el consumo de carne en general. Entonces, estos son intereses que debemos trabajar contra ellos. Debemos trabajar de forma conjunta y debemos tener una línea. Nosotros tenemos que tener claro lo que hacemos, tenemos que tener claro que hacemos un buen producto, tenemos que tener claro que trabajamos honestamente
Y luego tenemos que coger nuestros aliados o alguien que certifique que lo que hacemos lo estamos haciendo bien, no estamos engañando a nadie. Este es el trabajo a medio plazo, ¿no? El marketing, está claro que hay que trabajarlo, la forma en cómo hay que llegar, pero esto todo tiene que estar basado en estudios como se están haciendo, de que lo que hacemos, de lo que elaboramos, no es ningún producto que le pueda perjudicar al consumidor. Entonces esto está claro que hay que trabajarlo y que hay gente que tiene unos intereses muy contrarios a los nuestros. Como ejemplo pongo ahora cuando ha habido diversos casos de COVID en ciertos sitios asociados a temporeros, siempre se ha asociado a los mataderos que había en esa zona y se sacaba el nombre del matadero y sin embargo de las empresas de hortofrutícolas, que es realmente donde están esos temporeros, pues no se ha habido nada. Entonces, hay unos intereses contrarios a nuestros muy grandes, tenemos que ser conscientes que hay mucho dinero metido por gente muy importante de este mundo que quiere trabajar en contra de la producción animal y tenemos que tener nuestra línea de trabajo y ser serios en lo que hacemos e incluso cada uno en su casa ser serios, evitar que nos puedan grabar en unas situaciones que no nos debe. O sea, son muchos ejemplos, son muchos cada uno desde su punto de trabajo en que debemos trabajar en esta línea. Muy bien. También un tema que me gustaría sacar y que, bueno, hay una pregunta sobre ese tema, que es y el ganadero, porque estamos hablando de la industria y todo eso, pero ¿cuál es el papel en este momento de crisis? ¿Qué consejos le debemos dar para sobrevivir a este momento y cuál es su mejor estrategia de acción? O sea, enfocándonos desde el punto de vista, si nos pensamos desde el punto de vista del ganadero. Está claro que la industria tiene que trabajar, pero ¿y el ganadero? ¿Debería hacer algo más? Hablaba, por ejemplo, Eduardo, al principio de la exposición, el tema de costes de producción. ¿Verdaderamente el ganadero tiene claros sus costes de producción? ¿Debería saberlos? Bueno, un poco en la línea de lo que hablábamos antes, ¿no? Nosotros en Zoetis llevamos años trabajando en la formación del sector, la formación del ganadero, la formación del veterinario, la formación de todo aquel que está en contacto con la producción. Ahora más que nunca se hace obligado a trabajar muy bien. Ahora más que nunca se hace obligado a no perder o perder lo menos posible para poder aguantar a que los precios se recuperen. El ganadero tiene que identificar quién son sus asesores, identificar que la producción de forma individual no existe, la producción existe teniendo fuentes de colaboración y fuentes de información que le ayuden a mejorar a cada uno en su explotación, en esos parámetros que previamente ha podido identificar como mejorables. Y ese yo creo que es el trabajo que debemos de hacer también las compañías que estamos trabajando en el sector, como es Nanta y como es Zoetis. Nosotros vivimos de vender. A nadie le debe de extrañar y es así. O sea, son compañías que se mantienen en el mercado porque ganamos dinero, pero hay muchas maneras de ganar dinero y yo creo que aquí hay representadas dos compañías que aparte de vender, una parte muy importante es la de darle servicios de valor añadido a sus clientes. Ese valor que nosotros estamos dispuestos a dar y que nuestros equipos, por sus conocimientos, disponen, pues ese valor es el que el ganadero en determinados momentos tiene que saber también diferenciar de otras estrategias de otras compañías. Cada uno en su casa debe conocer cuáles son sus costos, cada uno en su casa debe conocer cuáles son sus áreas de mejora, cada uno en su casa debe conocer cuál es la mejor manera de producir el producto que él previamente sabe que va a tener comercializado
y poco consejo más podemos dar. Yo creo que el ganadero en ese aspecto sí que ha evolucionado también muchísimo y tiene que seguir en esa línea. Producir cada vez mejor, cada vez con más rentabilidad, cada vez siendo conocedor de sus costos y de sus márgenes y de su comercialización, tener asegurada dentro de lo posible la comercialización lo más certero posible y con más seguridad de cobro y de futuro posible, y esa es la línea, escoger la raza, escoger la sanidad, escoger quién van a ser sus proveedores principales. Un poco eso es lo que no como consejo, porque a mí personalmente no me gusta dar consejos, pero es lo que pienso que debería hacer cada uno. En eso estoy de acuerdo. En ese sentido, yo creo que Nanta y Zoetis tienen una filosofía de trabajo muy parecida. Yo soy de la opinión que cuando un ganadero entra a un determinado tipo de ganado, tiene que saber por qué entra ese ganado, tiene que saber dónde lo va a vender, o 2 o 3 posibilidades. Evidentemente no va a saber a qué precio lo va a vender, pero sí dónde lo va a vender, y tiene que buscar asesoramiento en compañías que le ayuden pues a minimizar costos y a tener los costos de producción, el costo de kilo de carne, lo más competitivo posible. Para eso, pues bueno, distintas compañías tienen distintas estrategias. En Nanta tenemos las escuelas Optibeef, por ejemplo, para intentar asesorar y formar a los ganaderos. Tenemos también un programa de auditorías para intentar buscar los puntos débiles de cada una de las explotaciones y preparar programas de mejora. Yo creo que esa es la labor que podemos hacer por parte de las compañías. Y eso sí, evitar al ganadero el concepto de ir a jugar a especular. Yo creo que eso sí es un riesgo alto y eso no nos lo podemos permitir. Está claro que no sabemos la bola de cristal, no sabemos cuánto va a valer la carne dentro de 10, 12 meses, pero sí tengo que saber dónde lo voy a vender, con quién voy a tratar y si estoy en una compañía que me puede incluso ayudar a comercializar, como puede ser, por ejemplo, el caso de Nanta con el programa Taurus. Yo creo que esa es un poco lo que un ganadero debería valorar en su explotación. Voy a la línea de mis compañeros. Yo creo que es un momento de reflexión. De un ganadero lo que tiene que hacer ahora es reflexionar dónde está, reflexionar quién son sus proveedores, tener controlados sus costes de producción, saber dónde está para poder tomar medidas. Yo creo que es importante siempre tener buenos compañeros de viaje. Yo creo que Zoetis y Nanta pues son 2 empresas de reconocido prestigio y los ganaderos tienen que saber que tienen que tener sus puntos, ya sea para un tema sanitario, un tema de gestión, un tema de nutrición. Tienen que tener sus especialistas para saber cómo tiene que hacer las cosas. Y luego, en cuanto a comercialización, pues yo creo que está claro, encima cuanto más incertidumbre, peor. Yo creo que es algo que tiene que tener mucha prudencia, tiene que diversificar, no apostar todo a una carta, sino por lo que dice Joan, oye, tengo 3 líneas estables de comercialización y una me puede fallar, otra no, bueno, voy compensando y yo creo que es bueno pues eso, que hagamos las cosas con criterio, con cabeza y ir tirando por adelante. Otra de las preguntas que han hecho, bueno, va un poco dirigida a Agustín, pero opinable para los 3, es un tema, bueno, que está en boca de todos, de todo el sector, como siempre, vamos, siempre está ahí, que es el tema de la PAC. ¿Crees que con la nueva PAC que viene, que en teoría viene con más recortes, puede ser beneficiosa o no para profesionalizar el sector? Y también, si es verdad lo que se oye, que quieren quitar los derechos históricos que recibieron de los terneros. A ver, por partes. Estamos en una PAC ahora mismo que está siendo muy cuestionada en relación a los cebaderos.
Sabemos que la PAC hace 7 años nos ha situado en que los cebaderos, presentando una serie de hectáreas de un mantenimiento de esa superficie, pues cobraban unas ayudas. Nos metieron a calzador y ha sido, pues nos metieron, ¿no? Trabajamos para que el sector no perdiera. Asoprovac fue una de las asociaciones que estuvo trabajando para que el sector no perdiera esa ayuda. Y hemos estado pues durante todos estos años. Durante todos estos años hemos ido viendo cómo pues técnicos de administraciones y cierta gente pues está cuestionando que por qué cobramos sobre algo que no utilizamos. La gente se cuestiona esa, pero no se cuestiona el laboreo a terceros, que yo pueda subcontratar todo, que uno me are, que uno me plante, que uno me haga la recolección. Eso no se lo plantea, pero sí han puesto el foco en el vacuno de carne. Entonces, teniendo en cuenta esa situación y a día de hoy hay alguna comunidad autónoma con una producción de cebaderos importante que está cuestionando, como es Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha está poniendo muchos problemas a los cebaderos para que cobren la ayuda. La nueva PAC, viene con ese intento de corrección de este sistema. Como asociación, lo que decimos, vale, si estamos de acuerdo, no estamos cómodos en esta situación, pero gobierno, usted nos tiene que seguir apoyando. Estamos en un mercado global, si el operador de Francia va a recibir dinero, pues nosotros también necesitamos. Los derechos históricos, pues la mayoría de las comunidades autónomas los quieren quitar. La mayoría, y todas las que hablan. Lo que pasa, hoy ya se ve, el otro día las declaraciones del ministro hablaba de que no era una cuestión de reparto por comunidades autónomas, que es lo que ha venido siendo desde los últimos años en estas negociaciones, sino que era un reparto sectorial. Pero ya, por ejemplo, hoy las declaraciones de Andalucía, que eso no está por la labor porque va a perder. En resumen, estamos en el inicio de una negociación que nos cuestiona mucho la asignación que tenemos actual de ayudas. Entonces, estamos trabajando pues, a nivel nacional, a nivel comunidad autónoma, a nivel comunitario, para trasladar la realidad de nuestro sector. Somos un sector diferente, nuestro sistema de producción es diferente al que hay en el resto de Europa. No tenemos, por suerte o por desgracia, los pastos que tienen las regiones de Europa, y nuestro sector no utiliza a diente. Entonces, es algo que estamos poniendo encima de la mesa, que nos toca trabajar y que a día de hoy pues bueno, está cuestionado. Yo creo que el sector debe ser consciente de la situación del inicio de estas negociaciones, que somos un sector que está cuestionado en la asignación de este tipo de ayudas en el día de hoy. ¿Los demás qué opináis? Yo sobre PAC, teniendo aquí a los expertos, que a un experto como es Agustín y como es Asoprovac, no me atrevo a comentar nada. Yo creo que la PAC tiene un valor intrínseco fundamental. Yo creo que sin PAC la producción en España no hubiera subsistido, pero quizás se tendría que haber mejorado y haber premiado más a quien lo hacía mejor y no darla de manera igual para todos. Es simplemente un comentario en ese sentido. Yo poco más voy a añadir. Yo creo que Agustín lo ha expresado perfectamente bien y creo que es un sentimiento un poco de todo el sector en este momento. Va a ser una negociación dura. Hay que tener en cuenta que también nos va a venir dentro de la nueva PAC muchos temas de sostenibilidad, algo que hemos de también tener en cuenta, pero que, bueno, que es un camino que ha empezado a andar y que desde luego conozco y soy consciente de que desde Asoprovac se está peleando y presionando mucho para que esa PAC sea lo
más favorable posible para el sector. No me he metido mucho en temas de sostenibilidad, que es uno de los aspectos en que, porque para mí no es el problema. Yo creo que tenemos un sector muy profesional que es capaz de ser los más sostenibles de toda Europa. Entonces, para mí eso no es mi preocupación. La preocupación de Asoprovac es que estamos trabajando para que se nos reconozca que somos un sector vital en el medio rural, que hacemos las cosas muy bien, que somos los más sostenibles y que nos tienen que encajar en este tipo de ayudas, que no pueden generalizar y decir derechos por hectárea y asociados a la superficie y de ahí no moverse. Creemos que tienen que reconocer esta peculiaridad que tenemos y estamos trabajando para ello. No, yo estoy de acuerdo. Yo cuando había comentado lo de sostenibilidad, no como un efecto peyorativo, sino como un efecto positivo por nuestra parte, que tendrá un peso importante y que nosotros somos capaces de desarrollarlo. En efecto, bueno, la verdad es que hemos hablado un poco nos hemos centrado sobre todo en el tema del cebo, hemos hablado un poco del vacuno extensivo, pero yo estoy con vosotros, creo que la PAC debería premiar al verdadero profesional, al verdadero productor, al que verdaderamente produce, no darla por sin más. Es mi opinión, yo ya lo he afirmado en varios foros en los que he participado y es mi opinión de siempre. Hay también una pregunta que nos hacen que dice que un poco en colación a esto de la productividad y estabilidad del vacuno extensivo, me consta que hay varios proyectos para mejorar esa productividad y sostenibilidad, como uno de los proyectos, como el proyecto Reprovac, que se está haciendo aquí en Castilla y León, en los que participa Reprovac, participa también Itapil y varias empresas. ¿Creéis que bueno, igual Eduardo y Joan no lo conocen, pero la pregunta va un poco más a Agustín, que igual es el que más lo conoce? ¿Crees que ese es el camino correcto a seguir para el tema de...? Porque yo creo que el vacuno extensivo, así como el vacuno de cebo, creo que la profesionalización va por buen sentido, va por buen camino y cada vez es mayor. Yo creo que el vacuno extensivo le falta todavía bastante. El proyecto Reprovac, para los que no lo conozcáis, es un proyecto que tiene un fin muy sencillo y es mejorar la fertilidad en el vacuno de carne. Sabéis que tenemos una media de que está en torno en España, en torno al 70-71%, y creemos que eso no lo podemos permitir. Yo creo que el sector tiene que trabajar, y con este proyecto lo que queremos poner es esas líneas por las cuales el sector dónde debe trabajar, dónde y cómo. Pues tenemos varias empresas de aquí de Castilla y León que están colaborando con nosotros y el proyecto es muy sencillo. Queremos protocolizar qué es lo que tiene que hacer una explotación para mejorar, qué son los aspectos que tiene que analizar, dónde tiene que hacerlo, el coste que le lleva y con el fin de que esa fertilidad, índice de fertilidad, que está ahora en torno al 72%, pues que nos vayamos a una media europea de 85% mínimo. ¿Esto qué puede suponer? Pues puede suponer que en 2 millones de vacas que tenemos, pues son muchos terneros de más que vamos a tener para cebar, muchos más ingresos que va a tener la explotación de vaca nodriza y vamos a mejorar nuestra sostenibilidad, nuestra eficiencia y creemos que ese es el camino. Creemos que tenemos que mejorar y es una mejora diaria. Y bueno, por eso hemos planteado este proyecto, ya llevamos 3 años con él. Yo sí que estoy al corriente del proyecto. Nosotros en Zoetis empezamos con el tema de la mejora reproductiva y del control de las patologías víricas que tenían repercusión directa sobre la reproducción en el vacuno extensivo hace 20 años. Ya hace 20 años empezábamos con cursos de gestión de rebaño y de inseminación y control reproductivo para veterinarios. En 20 años se ha avanzado muchísimo. Hay zonas de España en las que hay grandes ganaderías ya en control reproductivo y produciendo ya en esos porcentajes que Agustín comenta. Y esa es la referencia que tiene que tener el sector. O sea que independientemente del proyecto en el que te embarques,
al final tienes que ser consciente de que tienes un número determinado de vacas y que tienes que sacar más terneros. O sea, estar al 70% en niveles reproductivos en España en el siglo XXI es para hacérselo mirar, ¿eh? O sea, debería de hacernos reflexionar a cada uno en su explotación de esos parámetros correctos que tiene y por qué. Para luego poner los medios para que eso se pueda mejorar. Vender barato cuando además tienes un 30% de vacas que no te producen terneros, eso es inviable. Eso es inviable. Bueno, desde Nanta hace años que estamos empujando también en ese tema. O sea, nosotros cuando establecemos contacto con una explotación de extensivo, nuestros servicios técnicos lo primero que nos marcamos son objetivos de aumento de fertilidad. Y evidentemente dentro del aumento de fertilidad habrá programas de nutrición, habrá programas de manejo, buscarás el aliado laboratorio Zoetis para que colabore contigo en establecer pautas sanitarias, pero evidentemente las explotaciones que llevan años con nosotros, nuestro objetivo siempre es ir aumentando paso a paso la fertilidad. Y está claro que España no puede permitirse el lujo de estar en fertilidades del 70%. O sea, Europa, el 85% promedio, los 2 millones de vacas que tú decías, Agustín, son 300.000 terneros. 300.000 terneros por, ¿qué? 500 euros entre machos y hembras, multiplica por lo que quieras. Es dinero. Está claro. Bueno, la verdad es que se nos ha pasado el tiempo volando, ya son las 6:15 y como prometí al principio, quería dejar al final algunos minutos, o sea, quiere levantar la mano ahora y hacer la pregunta personalmente él. Os lo dejo abierto a cualquiera de los participantes o espectadores que queráis levantar la mano, tenéis la opción de levantarla, yo os abriré el audio y podéis preguntar, ¿vale? Este es el momento, vamos a dar los últimos minutos de esta mesa redonda para ello. Y bueno, un poco también yo quería también preguntaros el tema de que, bueno, visto un poco las soluciones, está claro que estamos en crisis, las soluciones que puede haber, pero de los mercados que hay abiertos o de los que supuestamente están abiertos, aunque no se pueda mandar todavía productos, porque se está, como decía antes Agustín, es un trabajo complejo de tiempo. A mí me consta, yo lo he visto en algunas reuniones que hemos tenido, todo el trabajo que conlleva todo eso. ¿En cuál se tiene más esperanzas desde el punto de vista de que sea más rentable aprovechar ese mercado? ¿Los que tenemos ya abiertos con mercado en vivo o quizá más adelante en el futuro esos mercados que te piden ciertas piezas y que puedes mandar bastante producto para ello? Mi opinión es que evidentemente el mercado de vivo lo hemos de aprovechar, pero que hemos de buscar esos nuevos mercados, sea Hong Kong, Vietnam, Japón, Corea, etcétera, que nos permitan unos canales estables de comercialización de carne, que es donde está el valor añadido y donde podemos vender nuestra diferenciación. Porque, vale, mercado vivo fantástico, ¿no? Pero, por ejemplo, este año se ha exportado bastante tanto a Marruecos como a Turquía. Pero, ¿qué ganado hemos exportado ahí? Ganado de 300 kilos. ¿Qué valor añadido nos deja eso en nuestro país? Poca cosa. ¿Que hay que aprovecharlos? ¿Que hay que mantenerlos? ¿Que hay que empujarlos? Por supuesto que sí. Pero a mí me gustaría, y creo que más el futuro es esos nuevos mercados, esos mercados emergentes que son consumidores de carne de calidad, poder establecer canales de comercialización estables con una carne con marca que agrupe la producción española y que nos diferencie. Yo creo que ese es el camino y creo que también ese es el camino que está intentando desarrollar Provacuno. Totalmente de acuerdo con Joan. Yo creo el mercado de vivo, es verdad que en los últimos 10 años ha sido el salvavidas del sector, pero yo creo que bueno, el sector está trabajando para hacernos una marca, tenemos que buscar mercados, tenemos que buscar
valor añadido, nos tienen que valorizar nuestro producto, y yo creo que el camino es ese, es vender carne, es vender despiece y poner en cada punto del mundo la pieza donde más nos las valoran. Yo creo que ese es nuestra meta y es como tenemos que trabajar. Totalmente de acuerdo con Joan y con Agustín. Al final una canal tiene infinidad de cortes y no hay un mercado único. Seguro que cuanto más amplio sea el abanico de posibilidades y cada mercado sepamos cuál es la pieza, como decía antes Joan, del matadero de Holanda. En Japón nos pueden pagar muy bien la lengua y en Vietnam nos pueden pagar muy bien el solomillo o la cabeza, no lo sé. La canal es tan grande y tiene tantas posibilidades que necesitas tener un abanico de mercados abiertos para valorizarlos en su justa medida cada uno de ellos. Hoy por hoy son perfectamente compatibles, tienen que ser perfectamente compatibles tanto una producción, la venta de animal vivo como la de carne, puesto que la de carne todavía está en unos niveles tremendamente bajos, pero el valor añadido y la rentabilidad del sector va a depender de la salida afuera y de la exportación de todas las piezas de la canal, no de exportaciones de emergencia en momentos determinados, sino en aperturas de mercado con contactos serios, con comercializaciones serias y con continuidad en el envío. Y un poco apuntando eso, para eso necesitamos una industria que tenga una estructura lo suficientemente grande para poder hacerlo. Yo la gran duda que tengo es que reconociendo que es así, o sea, yo creo que ese aspecto está clarísimo. Unas grandes compañías hubieran acelerado el proceso, pero una gran compañía no se crea de la noche a la mañana. O sea, ¿cómo creas tú una gran compañía? O sea, tenemos lo que tenemos y lo que tenemos es lo que tiene que hacer viable el futuro del sector. Tenemos grandes empresas, tenemos empresas significativas que pueden hacer cosas importantes, no con el tamaño a lo mejor que una inversión de exportación a gran nivel no sería necesario, pero es que eso no está en manos de nadie. O sea, ¿cómo multiplicas tú el tamaño de una gran empresa comercializadora de vacuno de carne? Bueno, lo que sí, Eduardo, lo que tienen que hacer es esas no llamámosles pequeñas, esas industrias que tenemos ahora, a lo mejor deben trabajar más conjuntamente. Sin duda. ¿Sabes? Sin duda. Es decir, para ese mercado de Japón, lenguas, oye, pues para llenar un contenedor a mí me cuesta. Bueno, pues vamos a juntar 3, sí. Esto lo mandas tú. Esa es una herramienta perfecta. Esa es una herramienta perfecta. Y yo creo que esa herramienta es factible. Nosotros hicimos un viaje hace años a Uruguay con un grupo de productores de España, de los más representativos de España. En Uruguay nos demostraron que cuando todo un país lleva una misma consigna, un mismo mensaje, pues consiguen el éxito. Uruguay con la carne de vacuno, un país pequeño, es el quinto exportador de carne de vacuno del mundo y nosotros lo estuvimos viendo sobre el terreno. Cuando volvimos de Uruguay, parecía que había un germen que iba a crear esa tipología de comercialización, no a fusionar, no a comprarse, venderse, sino a saber comercializar los productos en los que cada uno eran expertos en producir. Bueno, pues ese tipo de cosas yo creo que es la que habría que probar. Igual que con otros sectores. Estamos hablando mucho de que hay grandes compañías de porcino que son verdaderos líderes a nivel mundial en la comercialización de carne de porcino. ¿Por qué no una compañía de las que tenemos en el sector vacuno se asocia o comercializa con esas grandes compañías de porcino que sí lo están haciendo? Seguro que en breve o incluso seguro que ya hay alguna que lo está haciendo. Bueno, pues esas son las líneas que hay que desarrollar y las líneas que un poco marcarán el futuro. Lo que está claro es que, y más
ahora con la situación global que tenemos, lo que parece imposible para algunas compañías, otras lo están haciendo ya. O sea que, bueno, iremos viendo, ¿no? Está claro. Veo que ninguno se anima a hacer la pregunta a ellos en directo porque no hay ninguna mano levantada, pero sí un poco ya para finalizar, que bueno, es un poco a colación de lo que estabas comentando, nos ha surgido una pregunta que dice que si podemos competir en precio con países como Brasil, Argentina o Uruguay, que decíais antes. Evidentemente en precio pues igual no se puede competir, pero igual en otras cosas sí. No lo sé. Ahí hemos de ir a competir con calidad. Estamos jugando en dos ligas totalmente distintas. O sea, los condicionantes de producción de la Unión Europea, no hace falta que rasquemos mucho, que todos sabemos de lo que estamos hablando, son totalmente distintos de los que puede haber en Estados Unidos o en Sudamérica. Por lo tanto, o valoramos nuestra carne como una carne diferencial, con un sistema de producción diferencial que es real, que es cierto, que es mesurable y que es valorable, y lo envolvemos en una marca a defender, ese es el camino. Si hemos de competir meramente en costo, yo tengo mis dudas. Pero volvemos otra vez un poco al tema de, perdonad que os interrumpa, pero ahora es una anécdota también que me pasó a mí personalmente en su día con la colación de este tema. Volvemos un poco a lo que hablamos anteriormente, es decir, que realmente la gente no sabe un poco, porque le hablan de carne de Uruguay, de Brasil, no sé qué, de Argentina, de Estados Unidos, y la tienen como endiosada. A mí personalmente en un restaurante te ofrecen un entrecot de una raza que te dice que procede de Brasil. Y le digo, pero no tienes de este productor aquí en España. Y dice, no, que es que le gusta más el que viene de fuera. Digo, le gusta más el que viene de fuera, ¿por qué? Porque es más barato. Pero ¿y la calidad de ese producto? Es decir, eso me pasa a mí porque lo sé, porque estoy dentro del sector, pero una persona normal eso no lo sabe. Y yo creo que eso no vamos a poder competir en precio a eso, pero tenemos que hacer llegar esas cosas al consumidor final. Ese es uno de los temas que han salido antes. O sea, esa sí, desconexión que hay campo-consumidor, producción española-consumidor. Y luego a más que siempre los españoles hemos valorado más lo de fuera que lo que hacemos aquí. Pero está claro, yo estoy con Joan, nosotros tenemos un modelo europeo, tenemos unos sobrecostes respecto al resto de productores del mundo y nuestro único camino para competir es a través de calidad y valor añadido. Es que yo creo no podemos competir en el coste de materia prima. Somos un país netamente importador de materia prima. Casi una tercera parte de lo que necesitamos lo tenemos que comprar de fuera, lo tenemos que tener de allí en barco. Entonces, a precio no podemos competir. Tenemos que ser competitivos, pero tenemos que dar ese plus de calidad y por eso nos están comprando. Hay países que nos están comprando, pudiendo haber oferta de Brasil, pero esto tenemos que afianzar esos mercados, tenemos que dar más desarrollo, tenemos que dar más volumen y eso es cuestión de medio plazo. Hay mucho trabajo por hacer. Yo propongo en esa línea, Constantino, yo creo que esa es una sistemática que tendríamos que interiorizar toda la gente del sector. Cuando pedimos una carne en un restaurante, preguntar el origen. Preguntar el origen. Tener la capacidad de que el señor que nos pone una carne de Brasil nos argumente por qué nos pone una carne de Brasil. Yo creo que hay una parte didáctica en esa manera de actuar que es beneficiosa para el sector. Nosotros mismos tenemos que obligar, entre comillas, a que el consumo de carne nacional no se vea afectado por engaño, por confusión, por una mala información, o que tampoco es por un beneficio económico, porque muchas de las veces tampoco es más barata. Tú le dices a un señor de un restaurante cuánto le cuesta un solomillo de Arkansas o de Kansas o de donde sea, y no es más barato que el español. O sea, que es que además de ser peor, es más caro. Entonces, yo creo que hay una faceta didáctica en todo esto que tenemos que interiorizar nosotros. Yo lo hago. Yo en un restaurante cuando pido carne, oye, ¿el origen de la carne es nacional o no? Si me dicen que no,
lo mismo hasta cambio y consumo otra cosa, ¿eh? Sí, sí, y luego también. Eso, Pero, está claro. eso, Y influís en el de la mesa al lado. Claro, sin duda. Porque Cuando se genera si ese tú ves a un debate, tío en la mesa sí. del lado tan convencido de lo que está haciendo, Ujú. dice, pues yo voy a hacer lo que este. ¿No? Sí, sí. Yo creo que tenemos que hacer patria, eso está Tenemos claro. un Entre todos, Eso un está efecto claro. multiplicador Está claro. entre todos, hacer un efecto Está multiplicador de todos esos mensajes que volvemos otra vez al principio de la... Es que llevamos 25 años sufriendo con informaciones negativas. No podemos darle la vuelta a eso en 3, 4, 5 años. Esto Está va a claro. llevar un tiempo. ¿Vale? Y cuanto más gente estemos implicados, más rápido será, ¿no? muy bien. Bueno, yo creo que podríamos estar así bastante. La verdad es que ha estado bastante ameno. Espero que los espectadores también haya sido ameno para ellos. Agradeceros la presencia. Yo creo que es un momento bueno son las casi 6:30. Yo creo que es un momento bueno para dar por terminados los encuentros. Lo primero es agradecer a los espectadores su permanencia ahí desde el principio hasta el final. Espero que haya sido de su agrado. Espero que algunas de las dudas que tengan se les haya aclarado. Yo creo que las cosas que se han dicho son importantes y nos pueden venir bien para el futuro cercano y mediano y lejano, perdón. Y bueno, sin más vamos a dar por concluido estos encuentros. Gracias a Agustín, a Eduardo, a Aslan, por su esfuerzo de estar ahí y por aportar sus conocimientos. Me cuesta, vuelvo a decir, que son bastantes en el sector. Y sin más, nos vamos a despedir. Esperemos que para el año que viene podamos volver otra vez al formato normal de asistencia personal, si nos lo permite la pandemia. Confiemos en eso. Y si queréis decir alguna cosa más vosotros para despediros. Bueno, yo quería volver otra vez a agradeceros la invitación. Ha sido un placer charlar. Yo creo que hemos charlado aquí entre unos amigos sobre aspectos del día a día, más que debatir. Apenas si hemos hablado de mi libro. Yo venía a hablar de mi libro, pero apenas si hemos hablado de mi libro. Sí. Pero os pido disculpas por ello. No. Al final todos sabemos cuál es la manera de aportar beneficio al negocio y en este caso yo tengo claro que desde Zabetti lo que pretendemos es aportarle soluciones al productor, al ganadero, para que produzca lo mejor posible y más en las circunstancias actuales con los requerimientos, como decíamos antes, de uso racional de antibióticos, de bienestar animal, de todo ese tipo de cosas, de vacunas. Tenemos la gama más amplia de vacunas del mercado y tenemos unos servicios técnicos para apoyar y para dar servicio al ganadero, cosa que nos enorgullece y nos da muchísimo valor. Simplemente agradecer a los asistentes su presencia y sus preguntas y vamos a seguir para adelante, que tenemos mucho que hacer y no somos de los peores sectores de España ahora mismo, los hay que lo están pasando peor, así que ánimo y vamos para adelante, que tenemos el otoño encima. Nada, por mi parte nada más, agradecer a los asistentes su interés y su participación, agradecer al equipo de Castilla y León de Nanta para la organización de este evento. Y lo único que encuentro a faltar ahora es que nos podamos tomar una cervecita Pues sí, juntos. sí, pero bueno, sí. Aparte de eso, felicidades y gracias, brindar, Tino, por la organización. Podemos brindar, Eso sí. Salud. Nada, yo me sumo a mis compañeros, porque quiero agradecer a todos los asistentes que habéis estado ahí, agradeceros vuestra participación, agradecer a Nanta la oportunidad que nos ha dado a Soproba de estar aquí con vosotros y debatir, pues, con lo que decía Eduardo, con unos amigos, pues tener un rato agradable y sobre todo dar ánimos a la gente. Yo creo que es bueno. A mí la charla, soy de las personas que creo que debemos intentar seguir, debemos intentar recuperarnos con las restricciones, con las precauciones que debemos tener todos, pero que tenemos que avanzar, tenemos que reflexionar y tenemos que tirar para adelante. Y mucho ánimo para todos. Mucho ánimo y gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Cuidaos. Hasta luego. A cuidarse todo el mundo. Cuidaos. Hasta luego. Bueno, adiós y gracias.
Adiós, Constantino.